¿Pero qué diablos fue lo que pasó aquí? Un experto en seguridad aeroportuaria de los Estados Unidos fue testigo de una escena en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que lo dejó en shock. El video que grabó, con ese contenido tan impactante, se esparció por el mundo en un abrir y cerrar de ojos, alcanzando la increíble cifra de 8 millones de reproducciones. Sin embargo, lo que más sorprendió al propio autor del video no fue su contenido, sino el comentario unánime de expertos en seguridad de todo el planeta. Esa es una actuación profesional, producto de un entrenamiento de élite. ¿Por qué solo en México pueden alcanzar ese nivel? ¿Qué fue exactamente lo que grabó y por qué dejó a los mayores expertos del mundo tan asombrados? Acompáñenme, porque vamos a descubrirlo ahora mismo. David Thompson. Para entender esta historia, tienen que conocer a David. Un hombre forjado en el acero y el protocolo de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, la TSA, donde había servido durante 25 años. Su vida era un desfile interminable de aeropuertos, más de 300 evaluados anualmente. Para él, un hombre que vivía entre pasillos estériles y arcos detectores de metales, la seguridad aeroportuaria era su religión. Y su Dios, sin lugar a dudas, era el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Era una fe inquebrantable. Y, en cierto modo, tenía sus razones. El aeropuerto de Atlanta es un monstruo logístico, un titán por el que transitan 100 millones de almas cada año. David sentía un orgullo casi patriótico por esa cumbre de la infraestructura que el sistema estadounidense había creado. Con esa certeza en el corazón, su opinión sobre otros lugares era predecible. El aeropuerto de México, le había dicho a sus colegas con una sonrisa condescendiente antes de su viaje, seguro su seguridad no es más que una simple formalidad, un teatro para los turistas. El presupuesto de seguridad de Estados Unidos era 10 veces mayor que el de México. Para David, ese número lo explicaba todo. Era la prueba irrefutable de la superioridad. Sin embargo, su desdén tenía raíces más profundas, más personales. El año anterior, en el aeropuerto de Frankfurt, había sufrido una humillación que aún le ardía en la memoria. Un control de seguridad excesivamente riguroso, casi paranoico, le había costado sus zapatos y, peor aún, le hizo llegar 2 horas tarde a una reunión crucial. Sus protestas se estrellaron contra un muro de indiferencia burocrática. Los oficiales, manual en mano, se negaron a escuchar razones. Los aeropuertos europeos son rígidos, incapaces de pensar fuera de la caja, se repetía a sí mismo. Esa experiencia no hizo más que solidificar su dogma, solo el método americano era el correcto. Así, mientras el avión descendía hacia el Valle de México, una mueca de superioridad se dibujaba en el rostro de David. En este viaje, pensó, voy a demostrar lo ridículamente laxa que es la seguridad en México. Su proyecto era una colaboración técnica con una empresa de seguridad aeroportuaria mexicana para implementar la tecnología de punta estadounidense. Le parecía el trabajo perfecto. Los mexicanos, reflexionaba, se preocupan mucho por la amabilidad, por ser simpáticos, pero ignoran las amenazas reales, las que de verdad importan. Esa era la imagen que tenía de México, una postal mental construida con titulares de noticias y prejuicios. En el ranking mundial de seguridad aérea, Estados Unidos ostentaba el primer lugar, México, un distante 7º puesto. Para David, los números no mentían. Incluso mientras escuchaba a la sobrecargo hablar de las maravillas de la Ciudad de México, su expresión permanecía gélida. La cortesía no sirve de nada en la seguridad. Lo importante es eliminar la amenaza al 100%. Con el tren de aterrizaje tocando el asfalto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, su complejo de superioridad se inflaba como un globo. Ya se imaginaba a los directivos mexicanos, sombreros en mano, inclinándose ante el poderío tecnológico de Estados Unidos. Pero no tenía ni la más remota idea de que la realidad que estaba a punto de experimentar no solo haría añicos sus prejuicios, sino que sacudiría los cimientos mismos de su carrera profesional. En el instante en que David Thompson puso un pie en la terminal de la ICM, la experiencia que cambiaría su vida para siempre acababa de comenzar. Apenas entró en la terminal, una sensación extraña, casi imperceptible, lo invadió. Había algo que no cuadraba.
Las cámaras de vigilancia. Su disposición no era aleatoria, estaba calculada con una precisión milimétrica, cubriendo cada ángulo muerto, cada pasillo, cada rincón. Debe ser porque es la terminal nueva, la remodelaron, se dijo a sí mismo, intentando racionalizar lo que veía. Mientras caminaba hacia el control de inmigración, sus ojos de experto escaneaban el entorno de forma casi inconsciente. En Atlanta, a esta hora, las filas serían interminables, una serpiente humana de impaciencia y estrés. Pero aquí, en el AICM, el flujo de gente era sorprendentemente ágil, casi líquido. Debe haber pocos pasajeros hoy, concluyó, aferrándose a sus ideas preconcebidas. Pero fue en el filtro de migración donde su coraza de prejuicios sufrió la primera fisura. Los agentes del Instituto Nacional de Migración trabajaban con una eficiencia serena. No había gritos, no había gestos bruscos. Un agente le sonrió a una familia, bromeando en español con los niños para tranquilizarlos. Otro ayudaba a un anciano en silla de ruedas a pasar por una línea especial, hablándole con una paciencia y un cariño que a David le parecieron casi fuera de lugar. «Señor, bienvenido a México», le dijo el agente que le tocó, con un español claro y un asentimiento de cabeza. El trámite fue rápido, profesional. Sin la tensión palpable, casi agresiva, de la aduana estadounidense. Pero la verdadera sorpresa vino después. David, con su mentalidad de experto, buscaba la seguridad visible, la intimidación. Y al principio, no la vio. No había soldados con rifles de asalto en cada esquina como había imaginado. No había un despliegue abrumador de fuerza. Y entonces, lo notó. No era la ausencia de seguridad, era la sutileza de la misma. Vio a un par de elementos de la Guardia Nacional. Su postura era relajada, pero sus ojos no. Sus miradas se movían constantemente, analizando a la multitud no como una masa, sino como un conjunto de individuos. No buscaban intimidar, buscaban entender. Entonces, vio algo que lo dejó helado, un binomio canino. Un pastor belga malinois caminaba junto a su manejador con una calma absoluta. El perro no ladraba, no se mostraba agresivo. Olfateaba el aire, movía la cola suavemente, pero su concentración era total. Pasó junto a una maleta, se detuvo un instante, miró a su manejador y siguió caminando. Era una comunicación silenciosa, un ballet de instintos y entrenamiento que el pasajero común ni siquiera notaría. David se quedó petrificado. En Estados Unidos, los perros Cal 9 a menudo se usaban como una herramienta de intimidación. Aquí, era una herramienta de precisión. Esto no es improvisado, murmuró para sí mismo. La seguridad no era un muro visible, era una red invisible tejida con intuición humana y entrenamiento de élite. El famoso olfato del que tanto se habla en México no era solo un mito. Con la cabeza dándole vueltas, se dirigió a la zona de recogida de equipaje, y fue entonces cuando la inmensidad y el bullicio del AICM finalmente lo desorientaron. Los letreros, aunque estaban en varios idiomas, tenían un estilo más discreto que las gigantescas y chillonas señalizaciones a las que estaba acostumbrado en Estados Unidos. Se sintió perdido en un mar de gente que se reencontraba, de familias que se abrazaban, de vendedores de tarjetas SIM y de taxistas que ofrecían sus servicios. Se sintió, por primera vez, vulnerable. «Disculpe, ¿dónde está la entrega de equipaje?», le preguntó en inglés a una señora del personal de limpieza que pasaba cerca. La mujer, de unos 50 años y con una sonrisa amable, no hablaba un inglés fluido, pero entendió la palabra clave, laggy. Intentó explicarle con señas. David, frustrado, no lograba entender. Entonces, ocurrió algo que desafiaba toda su lógica profesional. La señora, viendo su confusión, dejó su carrito de limpieza a un lado, lo miró y le dijo con una calidez que lo desarmó: «Venga, Guerito, yo lo llevo». «¿Guerito?». David estaba atónito. No, no puede ser, pensó. En Estados Unidos, un empleado de limpieza jamás abandonaría su puesto para guiar personalmente a un pasajero. Sería una violación del protocolo, una ineficiencia inaceptable. El sindicato jamás lo permitiría. Pero esta mujer,
sin esperar nada a cambio, caminó a su lado por los concurridos pasillos. No, no, es demasiada molestia, balbuceó David, sintiéndose completamente fuera de lugar. La señora simplemente sonrió y respondió en un español que él entendió perfectamente: que la gente se sienta tranquila es nuestro trabajo, señor. Una emoción indescriptible comenzó a brotar en el pecho de David. ¿Por qué esta mujer, que no ganaría ni un centavo extra, que no recibiría ningún reconocimiento, estaba haciendo esto? Era un acto que el racionalismo utilitarista estadounidense no podía computar. Cuando llegaron a la banda de equipaje correcta, la señora simplemente asintió con la cabeza, le dijo con cuidado: jefe, y se dio la vuelta para regresar a su trabajo. David se quedó allí, solo, en medio del ruido, sintiendo una mezcla de confusión y una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Sacudió la cabeza, tratando de volver a su personaje. No te dejes llevar por sentimentalismos, Thompson, se reprendió. En el mundo de la seguridad, la eficiencia es todo lo que importa. Mientras esperaba su maleta, intentó analizar el sistema de seguridad de la zona, pero su mente no dejaba de volver a la sonrisa de aquella mujer. Después de registrarse en su hotel en Polanco, David se dispuso a revisar los documentos para su reunión del día siguiente. Fue entonces cuando el pánico lo golpeó como una ráfaga de viento helado. No encontraba su tableta. Su mente retrocedió a toda velocidad. Anoche. En el aeropuerto. Estaba sentado en una de las bancas de la sala de espera, cargándola mientras tomaba un café. Un mal presentimiento le recorrió la espalda. Deshizo todo su equipaje, buscando frenéticamente, pero la tableta no estaba. En ese dispositivo estaba toda su carrera. La presentación, los datos confidenciales, los análisis técnicos. El éxito de este proyecto podría significar su ascenso a director del departamento internacional de su empresa. Sin esa tableta, la reunión era un desastre asegurado. Maldita sea. Otra vez no. Igual que en Frankfurt, siseó David, temblando de rabia. El fantasma de su pesadilla europea resurgió. Un aeropuerto extranjero, un error estúpido, y la inevitable respuesta de indiferencia y encogimiento de hombros. Estaba convencido de que todos los aeropuertos fuera de Estados Unidos eran iguales. Una mezcla de incompetencia y deshonestidad. Estaba seguro de que a estas horas su tableta ya estaría a la venta en algún mercado de Tepito. A la mañana siguiente, con el estómago hecho un nudo y una resignación amarga, llamó a la oficina de objetos perdidos de la ICM. Busco una tableta importante, dijo, con un tono que no ocultaba su escepticismo. La dejé anoche en una banca de la terminal, estaba cargando. Al otro lado de la línea, la voz de un empleado lo escuchó con atención, haciéndole preguntas detalladas sobre el modelo y el lugar exacto. Permítame verificar, señor. ¿Podría esperar en la línea unos 20 minutos, por favor? David casi se ríe. 20 minutos. En Estados Unidos, una consulta así podría tardar horas, o incluso días. En México, estaba seguro de que se convertirían en una eternidad. Pero, para su asombro, no habían pasado ni 15 minutos cuando su teléfono volvió a sonar. Señor Thompson, buenas noticias. Encontramos su tableta. La voz del empleado sonaba genuinamente aliviada. ¿De verdad?, preguntó David, incapaz de ocultar su sorpresa. Sí, señor. Un elemento de seguridad la encontró durante su rondín de anoche y la trajo inmediatamente a nuestra oficina para su resguardo. El cable cargador también está aquí. Cuando David llegó, con el corazón acelerado, al aeropuerto, un empleado le entregó su tableta, cuidadosamente envuelta en una bolsa protectora. El dispositivo estaba intacto. Y la batería estaba al 100%. Alguien se había tomado la molestia de dejarla conectada. Gracias, de verdad, me ha salvado la vida, dijo David, sacando un billete de $50 de su cartera. Sin embargo, las siguientes palabras del empleado lo dejaron sin habla. De hecho, señor, ya estábamos coordinando enviársela a su hotel. Una disculpa por haberlo hecho venir hasta acá con su agenda tan ocupada. David sintió que su cerebro hacía cortocircuito.
Él había perdido la tableta por su propio descuido, y el empleado se estaba disculpando. ¿Y además planeaban llevársela hasta su hotel? Eso era algo absolutamente impensable en Estados Unidos. ¿Por qué harían algo así por mí?, preguntó David, su voz apenas un susurro. El empleado, un joven llamado Ricardo, pareció un poco desconcertado por la pregunta. Se encogió de hombros y respondió con una sinceridad aplastante, pues, es un objeto importante de un pasajero que tenemos bajo nuestro cuidado. Es nuestra responsabilidad devolvérselo. Además, no podemos dejar a un visitante en apuros, ¿no? Para eso estamos. Esa extraña y cálida emoción volvió a inundar el pecho de David. Este joven no tenía ninguna obligación. No había ningún beneficio económico, ninguna recompensa. ¿Por qué se preocupaba tanto? Qué bueno que pudimos ayudarle, de verdad, dijo Ricardo con una sonrisa que parecía venir del alma, como si se alegrara de la buena suerte de David como si fuera la suya propia. Pero el asombro de David no había terminado. Mientras caminaba de regreso por la terminal, con la tableta a salvo en su maletín, empezó a notar más cosas. La distribución de los guardias. A primera vista, parecía aleatoria, pero desde su perspectiva de experto, se dio cuenta de que lograban una cobertura visual perfecta. No era una coincidencia. Se detuvo y observó. Las cámaras en el techo, las rutas de patrullaje de los agentes de la Guardia Nacional, los movimientos del personal de seguridad privada, todo estaba perfectamente sincronizado, como una orquesta invisible tocando una sinfonía de vigilancia silenciosa. Y lo más increíble era que los pasajeros, absortos en sus viajes, no parecían darse cuenta de nada. La seguridad estadounidense se basaba en la presencia visible, en la intimidación como método disuasorio. La seguridad mexicana, en cambio, lograba una sensación de confort y normalidad al hacer que su presencia fuera casi imperceptible. Así que este es el estilo mexicano, murmuró. Justo en ese momento, una voz resonó por los altavoces de la terminal, pero no era un anuncio común. Era un código. Atención personal, código azul en Terminal 2, tercer piso. Era una transmisión encriptada. Un pasajero normal no entendería su significado. Pero David sí. Era la llamada de emergencia para un objeto sospechoso. Su instinto profesional se apoderó de él y se dirigió hacia el lugar. Al llegar a una zona de bancas en el tercer piso de la Terminal 2, ya había 5 empleados reunidos. Pero nadie estaba en pánico. Se movían con la calma de un equipo que ha ensayado el mismo simulacro 100 veces. Señor, disculpe la molestia, ¿podría moverse hacia este lado, por favor?, decía un agente, guiando amablemente a los curiosos. No había un tono de amenaza, sino una sonrisa y una explicación paciente mientras aseguraban un perímetro de 20 metros. Al mismo tiempo, otro agente se colocó discretamente entre el objeto sospechoso, una mochila abandonada, y la multitud. David contuvo el aliento. Era un escudo humano, preparado para absorber el impacto en caso de una explosión. Esto no era un simulacro. Era una respuesta real. Y entonces sucedió lo más asombroso. 3 minutos después del aviso, el equipo de manejo de explosivos de la policía ya estaba en el lugar. Los bomberos y una ambulancia llegaron simultáneamente. En la experiencia de David, esa velocidad era extraordinaria. Incluso en Atlanta, la respuesta a un objeto sospechoso tomaba, como mínimo, 10 minutos. En México, en 3 minutos, todo el protocolo de emergencia estaba desplegado. ¿Cómo lo hacen?, le preguntó en inglés a un empleado del aeropuerto que estaba cerca. En este aeropuerto, nuestro objetivo es tener una respuesta inicial a cualquier emergencia en menos de 3 minutos, respondió el hombre con total naturalidad. Hacemos simulacros constantes con la policía, los bomberos y los servicios médicos. Al final, el objeto sospechoso resultó ser solo una mochila con una cámara que un turista despistado había olvidado. Pero la respuesta del personal fue, de principio a fin, impecable. Cuando el dueño apareció, presa del pánico, los agentes, mientras lo calmaban, procedieron con una verificación minuciosa. Nos alegra que esté bien, señor. Lamentamos la preocupación.
¿Nos permitiría, por favor, revisar el contenido de su mochila? No era una orden. Era una petición de cooperación. David observó la escena, atónito. La seguridad y el servicio al cliente, dos conceptos que en su mundo eran antagónicos, aquí coexistían en perfecta armonía. En el taxi de camino a su reunión, David estaba sumido en sus pensamientos. Todo lo que había experimentado en las últimas 24 horas era inexplicable para su lógica profesional. Un enfoque diametralmente opuesto al método estadounidense de intimidación y fuerza bruta, pero que lograba resultados iguales, si no es que superiores. ¿Acaso he estado ignorando algo importante durante toda mi carrera?, se preguntó. Pero rápidamente sacudió la cabeza. No te dejes llevar por las emociones, Thompson. En este negocio, solo importan los resultados y los datos. Se armó de valor. En la reunión de hoy, voy a demostrar la superioridad de la tecnología estadounidense. Estaba a punto de jurar en vano. El desarrollo de la junta fue más extraño de lo que había previsto. La presentación de David fue perfecta, impecable. Los directivos de la empresa mexicana, liderados por un hombre llamado Ingeniero Morales, escucharon con genuino interés. Al implementar nuestro nuevo sistema de vigilancia por IA, podemos aumentar la tasa de detección de amenazas en un 40% y reducir el personal en 2/3, argumentó David, mostrando gráficos y proyecciones. La eficiencia, expresada en números, pareció interesarles. Pero en la segunda mitad de la reunión, surgió una pregunta inesperada. ¿Y, señor Thompson, qué pasaría con los empleados que serían despedidos? David contuvo una sonrisa cínica. Esto es un negocio. Recortar las partes ineficientes es natural, es lo que impulsa el crecimiento de una empresa. Sin embargo, los rostros de los directivos mexicanos se ensombrecieron. Nosotros consideramos a nuestros empleados como parte de una familia, dijo el ingeniero Morales. No podemos simplemente deshacernos de ellos. David no podía entenderlo. Involucrar las emociones en los negocios era, para él, un signo de debilidad, una receta para el fracaso. La sensiblería no mejora la calidad de la seguridad. Para competir a nivel global, la eficiencia es indispensable, replicó. La reunión terminó sin un acuerdo claro. Los mexicanos dijeron que lo pensarían, pero David sabía que eso era un no educado. Justo cuando se despedían, el ingeniero Morales le hizo una propuesta. Si no le molesta, ¿le gustaría ver cuál es nuestra filosofía de seguridad en la práctica? Le ofrezco un recorrido por el aeropuerto esta noche. La curiosidad pudo más que su orgullo, y David aceptó. A las 11 de la noche, se encontraba en el centro de comando de seguridad de la ICM, un área normalmente prohibida para cualquiera que no fuera personal autorizado. Este es nuestro cerebro, explicó Morales, señalando una pared cubierta de monitores que mostraban cada rincón del aeropuerto. Pero lo que sorprendió a David fue cómo funcionaba. Cuando la inteligencia artificial detectaba un comportamiento anómalo, primero alertaba a un operador humano. Era una persona quien confirmaba la amenaza y, si era necesario, daba la orden a los guardias en el campo. No lo dejamos todo en manos de la IA, dijo Morales. Porque el juicio humano tiene algo que las máquinas no tienen, calidez. David frunció el ceño. Pero eso reduce la eficiencia. Ciertamente, si solo nos fijamos en la eficiencia, podría parecerlo, respondió Morales con una sonrisa amable. Pero nosotros no solo queremos proteger la seguridad física de nuestros pasajeros. También queremos proteger su tranquilidad, su paz mental. Esa frase dejó a David sin palabras. Luego, Morales lo llevó a presenciar la patrulla nocturna. A la 1 de la madrugada, la terminal estaba prácticamente vacía. Pero los guardias, incluso sin nadie que los viera, seguían los protocolos al pie de la letra, revisando cada puerta, cada rincón oscuro. ¿Por qué son tan meticulosos cuando no hay nadie mirando?, preguntó David, genuinamente intrigado. Un joven guardia se detuvo y le respondió con un orgullo sereno: no pensamos que porque los pasajeros no nos ven, podemos hacer las cosas a medias. Yo estoy orgulloso de mi chamba. Y cuando pienso en la gente que caminará por este mismo piso mañana por la mañana,
sé que no puedo fallar. Algo se clavó en el corazón de David. No trabajaban por eficiencia o por un bono. Actuaban por honor, por un profundo sentido de la responsabilidad. Era el espíritu del artesano, del profesional que ama su oficio, algo que en la cultura corporativa de Estados Unidos se estaba perdiendo. Pero la escena que terminaría por demoler por completo su visión del mundo aún estaba por llegar. A las 2 de la madrugada, en la zona de carga. Morales lo llevó a un lugar especial. Esta es la sala de transporte de animales vivos, le dijo, abriendo una puerta. La temperatura y la humedad estaban perfectamente controladas. Lo que David vio dentro lo dejó atónito. Jaulas con perros y gatos, de todos los tamaños y razas, estaban dispuestas ordenadamente, como si fueran habitaciones de un hotel de 5 estrellas. Y en medio de ellas, un par de empleados se movían de una a otra, hablándoles en voz baja mientras cambiaban su agua. Ya, chiquito, no tengas miedo. Pronto vas a ver a tu mami, le susurraba una joven a un chihuahua que temblaba en una esquina de su jaula. Otro empleado acariciaba el lomo de un gato a través de los barrotes. David sintió un impacto brutal. ¿Pero no son solo carga?, preguntó, confundido. Son carga, sí, respondió Morales. Pero también son vidas preciosas. Vidas que sienten miedo y soledad. Incluso en mitad de la noche, cuando nadie nos ve, les damos el mejor cuidado posible. Así es como hacemos las cosas en México. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. ¿Qué era la seguridad? ¿Qué era la eficiencia? ¿Qué significaba ser un profesional? Todas las respuestas parecieron revelársele en ese instante. Ingeniero estaba equivocado, confesó David con la voz quebrada. Completamente equivocado. La seguridad no se trata de exhibir fuerza, se trata de hacer que la gente se sienta segura sin siquiera notarla, ¿verdad? Y la eficiencia no se trata de recortar personal, sino de potenciar el valor de cada ser humano, ¿cierto? El ingeniero Morales sonrió. Me alegra que se haya dado cuenta. No sé si nuestro método es el correcto, pero nuestro deseo de cuidar tanto a nuestros pasajeros como a nuestros empleados, ese deseo es sincero. El día de su vuelo de regreso, David esperaba en la sala de embarque con una tormenta de emociones en su interior. Esa semana en México había provocado un terremoto en sus convicciones. Mientras caminaba hacia la puerta, se detuvo. Y entonces, por puro instinto profesional, sacó su teléfono móvil. Grabó a los guardias coordinándose con una profesionalidad silenciosa. A los empleados de limpieza trabajando con una dignidad inquebrantable en lugares donde nadie los veía. Y, sobre todo, grabó los rostros de los pasajeros, relajados, sonrientes, confiados. Unió esas escenas en un video de apenas 10 segundos. El mundo tiene que saber esto, se dijo. A bordo del avión, abrió su teléfono y escribió una descripción para el video. He sido un experto en seguridad durante 25 años. He visto aeropuertos en todo el mundo. Pero en la Ciudad de México, he vuelto a aprenderlo todo. Esto no es simplemente seguridad. Es una filosofía. En el momento en que pulsó publicar, la vida de David comenzó a cambiar. Al regresar a Los Ángeles, su teléfono no dejaba de sonar. El video superó el 1.000.000 de visitas en 24 horas y alcanzó los 8 millones en una semana. Los comentarios de expertos en seguridad de todo el mundo superaron con creces sus expectativas. Esta es la seguridad de la próxima generación. No se logra con intimidación, sino con armonía. Los mexicanos han demostrado que la seguridad y la humanidad no están reñidas. Deberíamos aprender de ellos. He aprendido que la eficiencia no consiste en reducir el número de personas, sino en maximizar su valor y su potencial. Lo que más le conmovió fueron los mensajes de empleados de aeropuertos de otros países. A partir de mañana, voy a ser honesto incluso cuando nadie me vea. Pondré la tranquilidad de los pasajeros como mi máxima prioridad. David se sintió profundamente emocionado. Su experiencia estaba empezando a cambiar la mentalidad de la seguridad en todo el mundo. Pero el mayor cambio se produjo en él mismo.
sus propuestas en la empresa dieron un giro de 180 grados. Dejó de enfocarse únicamente en la eficiencia y comenzó a proponer soluciones centradas en las personas. Fortalecer la seguridad es crucial, sí, decía en las reuniones. Pero creo que el orgullo y la moral de los empleados son igual de importantes. ¿Por qué no buscamos una manera de lograr ambas cosas? Al principio, sus colegas lo miraban con extrañeza. David, ¿qué te pasó en México? No pareces tú. Pero los resultados fueron sorprendentes. Sus propuestas, que respetaban el factor humano, fueron aceptadas por más empresas. Construyó relaciones de confianza a largo plazo y la lealtad de sus clientes se disparó. 6 meses después, David fue ascendido a director del Departamento de Seguridad Internacional. Pero su mayor orgullo era otro. A raíz de su video, aeropuertos de todo el mundo iniciaron reformas en sus protocolos de seguridad. El llamado estándar mexicano comenzó a implementarse, mejorando drásticamente la satisfacción de los pasajeros. David recibía mensajes de agradecimiento de todas partes. Gracias a su video, conocí la filosofía de seguridad de México. Ahora quiero visitar ese país. Usted me enseñó lo que es el verdadero profesionalismo. Ahora, David visita México varias veces al año. En parte por negocios, pero sobre todo, porque siente que todavía tiene mucho que aprender. Hace unos días, se reencontró con el ingeniero Morales en el AICM. Señor Thompson, bienvenido de nuevo a su casa, le dijo Morales, recordándolo perfectamente. Escuché que ese video causó un gran revuelo en el mundo. ¡Qué pena! Yo solo hice lo que hacemos todos los días. David le respondió con una sinceridad que le brotaba del alma. Ingeniero, lo que ustedes hacen todos los días cambió el mundo. La filosofía de su gente le ha dado esperanza a los expertos en seguridad de todo el planeta. Y yo espero poder ser uno de ustedes. Mientras caminaba por los pasillos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, David se sintió invadido por una profunda gratitud. Se avergonzaba de su arrogancia de un año atrás, pero al mismo tiempo, agradecía al destino por haberle permitido encontrarse con México. La eficiencia es importante, sí. Pero hay algo mucho más poderoso. El respeto por el ser humano. El calor de la gente. Eso es lo que crea la verdadera seguridad. Esa fue la lección más importante que David aprendió en México. Y ahora, ha hecho de difundir esa lección por todo el mundo la misión de su vida. La historia que comenzó con un simple video de 10 segundos, hoy, sigue escribiéndose en cada rincón del planeta. Porque en México, la seguridad más grande no